Muy buenas para todos mis compañeros, amigos, camaradas, al profesor Mitchell de Institución Jurídico Romana, de primer semestre de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Barranca Bermeja. El día de hoy vamos a hablar algo supremamente importante que me ha asignado el profe para poder hablar sobre el modo de adquisición de dominio en el derecho romano. Pero, ¿qué es el modo de adquisición de dominio en el derecho romano? Muy fácil. Es el derecho real y jurídico que ejercen los ciudadanos romanos. Ese es el poder jurídico de adquisición de una persona sobre una cosa, un bien mueble o inmueble, un material o un servicio, ¿sí? Que ejercían los ciudadanos romanos en este proceso de adquisición. En este se vuelve propietario, titular o dueño físico y legal de un mueble o de un inmueble, el cual goza de tres facultades súper importantes que son el uso, el gozo y la disposición de estos muebles, los cuales le van a brindar usufructos, destinación, beneficios a cada uno de estos ciudadanos romanos que ejercen dominio sobre estos muebles o inmuebles. Vamos a hablar entonces sobre ellos y cómo se adquiría en el derecho romano. En primer lugar, vamos a hablar del primer modo de dominio, de adquisición de dominio en el derecho romano, y es el mancipatio. ¿Qué es el mancipatio? El mancipatio es la forma de adquirir un dominio en el derecho romano por parte de un enajenante y un adquiriente. El enajenante es la persona que vende y el adquiriente es la persona que va a tener el material, el bien o el inmueble. Esta es una forma de adquisición que se hace legítima mediante 5 ciudadanos romanos que funcionan como testigos en este acto legal y un libre pensador, que es el que sostiene la balanza para poder simbolizar el pago. ¿Esto cómo funcionaba? El hombre golpeaba la balanza con una moneda de cobre, el cual simbolizaba el pago por parte del adquiriente al enajenante para que se tenga un proceso legítimo de adquisición de dominio mediante esta simbolización, en el cual se hacía netamente legítimo. Esto es el mancipatio. En segundo lugar, vamos a hablar sobre in iure cessio. Vamos a hablar sobre que el in iure cessio es el proceso de adquisición de un dominio que se daba mediante la presencia del adquiriente y del enajenante. Ya sabemos que el enajenante es la persona que vende y el adquiriente es la persona que va a poseer de nuevo el bien o el inmueble, frente a un señor pretor o un magistrado, el cual brindaba legitimidad frente a una corte, el cual establece un juicio frente al mueble o el inmueble. En caso de ser inmueble, se llevaba el producto de lo que iba a hacer frente a esto y se hacía el proceso legítimo de adquisición de dominio. Y si era un inmueble, ya sabemos que un inmueble puede ser una casa, un terreno, una locación, un lote, el cual se llevaba una pequeña parte de eso para simbolización de este producto y se hacía un proceso legítimo de adquisición de dominio. Con este se afirma que el adquiriente es el nuevo poseedor legítimo del bien o del mueble o inmueble. En tercer lugar, vamos a hablar sobre la usucapio. ¿Qué es la usucapio? La usucapio es la adquisición de dominio que se da por posesión continua de 1 o 2 años continuos sobre una cosa, un mueble o un inmueble. O sea, por ejemplo, puedo llegar a esta motocicleta que me he encontrado y tengo posesión de ella. Después de un largo tiempo nadie la reclama, legítimamente ahora me pertenece. Entonces esto funciona respecto a los plazos que brindaban, que eran de 1 a 2 años sobre la posesión, sobre la propiedad del adquiriente, el cual cesa una garantía de la persona enajenante hasta el momento en que tú la adquieres y pasa este largo tiempo, ¿ok? De 1 a 2 años. Vamos a hablar sobre la adjudicatio. La adjudicatio es el modo de adquisición de dominio por parte de los ciudadanos romanos en el cual ellos reciben una propiedad luego de brindarse una división equitativa frente a las otras partes,
de que tenían posesión sobre este inmueble. En este caso nos estamos haciendo referencia a una herencia. Entonces el juez, dentro de sus atribuciones legales, el pretor dentro de sus atribuciones legales y sus virtudes legales, repartía de manera equitativa la herencia que correspondía a las partes que tenían o que tienen derecho y poder sobre esto. Entonces esto hace parte de la fundamentación y la sucesión equitativa y fructífera para todos los adquirientes. Se da mediante la división equitativa de este bien para que todos puedan poseer algo de dominio sobre estos bienes. En quinto lugar, vamos a hablar sobre la ocupatio. La ocupatio es el modo de adquisición de dominio y este funciona sobre la apropiación de cosas que no tienen dueño. ¿Y cómo funciona esto? Hace referencia un poco a la naturaleza. Por ejemplo, en el caso de la ocupación de animales, por ejemplo, vemos que hay un caballo que no tiene dueño y nadie lo reclama. Yo puedo apropiarme de él en caso de que no tenga dueño, y es verdad, no tiene dueño, y como no posee dueño y nadie lo ha reclamado, yo me apodero de él. Esto cae muy en cuenta para los bienes que son muebles. En este caso podemos hacer referencia a eso respecto a la naturaleza, los diferentes yacimientos de agua que poseen y que salen dentro de los espacios que están cercanos a mí. Entonces puedo recogerlos, o de pronto el nacimiento de una tierra que aparentemente está en estado de abandono y como no tiene dueño, puedo apropiarme de ella de manera legal y de manera directa. Empieza a tener adquisición de dominio por parte del adquiriente, que en este caso sería mi persona, que me apropio de este bien. Esto es la ocupatio. También sobre la traditio. La traditio, como lo dice pues por obviedad, la tradición es la forma más sencilla y tradicional de adquirir un dominio, y esta se da bajo la intención de, de querer enajenar o adquirir un bien, un mueble o un inmueble mediante las causas legales y formales. Es la que se da con total formalidad y con total intención por parte del comprador y del vendedor. Esto se da de manera recíproca, y esta se da con el fin de brindar una eficacia jurídica, legal y transparente a la adquisición de dominio, ¿vale? Vamos a hablar sobre uno de los más importantes, que se llama la accesión, el accesio. Y el accesio funciona mediante la adquisición de la propiedad, que ésta se realiza mediante la conjunción de dos partes. Pero ¿cuáles son esas dos partes? Las partes son la parte principal, la que yo tengo en mi propiedad, la cual soy legalmente propietario, y la parte accesoria, que es la que se adhiere a mi propiedad, a la parte principal, y empiezan a ser una sola. Entonces ya no soy propietario de la principal, sino que también soy propietario de la accesoria que se unió a mi propiedad. ¿Y cómo funciona esto? Por ejemplo, dentro de mi propiedad resulta que me encuentro con un tesoro supremamente valioso. Al momento de estar dentro de mi propiedad, hace parte de mi apropiación, por lo tanto es mío y tengo derecho y de dominio sobre esto. Por otro lado, también puede funcionar mediante un yacimiento de petróleo, un yacimiento de agua, que por razones naturales se adhieren a mi predio y a mi bien principal, y estas ya no dejan de ser individuales, sino que se forman de manera conjunta, y ya yo tengo de manera legal apropiación y distinción de dominio sobre ellas. Muchas gracias, estamos hablando en las próximas y los esperamos de nuevo para estos nuevos videos. Firme profe, firme compañeros.